6 de la tarde con 17 minutos. Max, ¿cómo te va? Aquí, estimado Nicolás, cansado, feliz de la vida, Nicolás. ¿Cómo puedo estar cansado, hermano, de la vida si todavía... Digo, de repente has celebrado mucho el Día de la Mujer. No, para nada. Mira que vamos a descansar. Obviamente cuando ya amerita el ciclo de vida y se culmina, ¿no? Pero por ahora hay que seguir viviendo la vida intensamente. Claro, mientras se vive a veces hay que disfrutarla, ¿no? Ya saludaste a todas las damas. Ya las saludé, ¿no? Especialmente a Cheri y Román. Les contaba a nuestros oyentes que nosotros nos sometemos, ¿no? Obviamente a las decisiones de ella, ¿no? También por supuesto a su talento, ¿no? A su organización y todo, pero respetamos, ¿no? Porque la producción de este programa estaba a cargo de una mujer. Obviamente es una recuperación importante, o resaltar los derechos que obviamente se han adquirido en este día tan memorable. Yo no sé si esto haya sido explicado, estimado Nicolás, la razón por la que se festeja el Día Internacional de la Mujer, porque esto es un festejo a nivel mundial. Es a nivel mundial. Yo lo que he señalado es que no estoy de acuerdo con instaurar una fecha, porque ya en este momento creo que hay mucha igualdad. Más bien creo que la mujer se discrimina ella misma al exigir una fecha, o un ministerio, ¿no? Es una opinión, creo que he dado anteriormente el tema del ministerio. Pero es verdad, hay todavía violencia contra la mujer que no se debe permitir, y hay también lo que dices tú, pues hay derechos pues que le faltan adquirir. No solamente, o sea, es un día internacional justamente por eso, ¿no? Porque no en todos los países ocurre lo mismo, ¿no? Digo, que las mujeres tengan los mismos derechos. Indudablemente, pero esto es fundamentalmente en homenaje a las mujeres que obviamente fallecieron, dieron su vida, claro, para reclamar sus derechos en esta empresa durante muchos tantos años, ¿no? En Nueva York, ¿no? Donde se rebelaron por cuanto que ellos eran considerados o eran consideradas como trabajadoras casi sin mayores derechos laborales, ¿no? Incluso superaban las 8 horas, no tenían mayores reivindicaciones que les corresponde, y justamente estas mujeres heroicas pudieron reclamar y obviamente recuperar sus derechos, que hasta ahora se siguen manteniendo un poco en función incluso de la igualdad de todos los derechos que les corresponden a ellos, ¿no? Bueno, hoy en día las mujeres no celebran más bien sus colegas de género, por decirlo de alguna manera, y los orígenes digamos, de la reivindicación de sus derechos, ¿no? Sino me parece que las mujeres celebran su día como un día dentro de los 365 días del año, ¿no? Y a eso es lo que voy, ¿no? Hay que celebrar a la mujer, creo, todos los días. Claro. Ahora, indudablemente, hubiera una serie de convocatorias frente a este reclamo en general en Alemania, en Austria, en Dinamarca, en Suiza, desde el año 1911, ¿no? Y en 1977 la ONU proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, ¿no? Incluso en algunos países es una fiesta nacional, ¿no? Y hoy día han habido una serie de movilizaciones y obviamente manifestaciones en homenaje a las mujeres, y especialmente el sector femenino que se ha movilizado. Incluso, por ejemplo, hay países, incluso en el mundo árabe, donde los derechos de las mujeres siguen totalmente restringidos, ¿no? Sí, claro. Por eso creo que ahí sí hay una importancia en la celebración internacional, claro, porque es algo simbólico, claro, y porque de pronto hay países en los cuales las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos, incluso ya países que no es el Perú, el caso de Perú, que tienen presidentes, ¿no? Claro. Presidentas, mujeres. En el Perú todavía no ocurre. Pero sí, pues hay que, como una cuestión simbólica, celebrar el día, y para que también en esos países que tú señalas, Max, pues se dejen de tonterías, ¿no? Sí, pues esto es importante, ¿no? Fíjate, justamente uno estaba un poco recuperando la memoria histórica, cuando se sucede este evento, más o menos 140 jóvenes trabajadoras de sexo femenino, obviamente, en Nueva York, fueron víctimas de este incendio suscitado en esta fábrica, ¿no? De camisas Triangles y Steelwise, de Nueva York, ¿no? Y ¿cómo se llama? Obviamente tuvo una serie de repercusiones, ¿no? Fundamentalmente en la reivindicación de los derechos laborales de las mujeres. En realidad es un día histórico, y qué bien, ¿no? Que se vaya reconociendo, obviamente, y que al final, en estas condiciones, como tú lo mencionabas, estimado Nicolás, ya los derechos, obviamente, de las mujeres como la de los varones, de alguna manera están totalmente equilibradas, ¿no? Sí, claro. Bueno, para hablar justamente de este tema, estamos con Liz Meléndez. Ella es representante del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. ¿Cómo le va, Liz? Buenas tardes. Eso es muy interesante, es lo que yo decía, ¿no? Estos días deben de servir más bien para hacer un balance, ¿no? ¿Qué tanto se está avanzando?
qué es lo que se está logrando. Bueno, y en ese contexto, ¿cómo lo ve? ¿Cómo están avanzando las cosas? No se haya avanzado en alcanzar una serie de derechos para las mujeres. Tenemos una serie de normas que garantizan los derechos de las mujeres en el plano formal. Sin embargo, la dificultad sigue estando en el plano real, en el plano de la práctica cotidiana, en donde vemos diariamente cómo los derechos de las mujeres siguen siendo vulnerados, como una de las expresiones es la violencia contra las mujeres, y cómo en realidad no sentimos que haya una igualdad. Hoy justamente conversaba con otro periodista, un colega de ustedes, y él me mencionaba que él sentía que ya había igualdad. Y yo le pedí que por favor hiciera una reflexión sobre cómo se siente una mujer en las calles, en la noche, cuando quiere salir en la noche, y un hombre en una misma situación, o cuál es la diferencia de cómo las mujeres y los hombres percibimos de diferente forma los riesgos que tiene la ciudad para nosotros y para nosotras. Pero, perdóneme, en cuanto a derechos concretos, que obviamente son derechos fundamentales, todavía las mujeres en nuestro país específicamente, hay algunos que probablemente se estén vulnerando o falten por, de alguna manera, a reivindicarse. ¿Cuáles son? Porque indudablemente es totalmente diferente a otros países donde lamentablemente la situación todavía es crítica, ¿no? Como mencionábamos, por ejemplo, en los países incluso arábicos, en algunos, especialmente cuando algunas están vinculadas a la religión musulmana, donde hay una serie de situaciones sumamente restrictivas, ¿no? Bueno, efectivamente cada país tiene su propia realidad, no por eso menos grave. En el Perú existe, pues la violencia contra las mujeres es muy alta. Tenemos que según el Ministerio de la Mujer, al diciembre del 2011, hubieron 93 casos de feminicidios, de muertes de mujeres por razones de género, y 66 casos de intentos de feminicidios. Un promedio de 8 mujeres murieron al mes el año pasado, víctimas de la violencia de género. Otra de las expresiones de la violencia contra las mujeres es la violencia familiar, la violencia sexual, la trata de personas, ¿no? Además de las dificultades que encuentran muchas mujeres en la política para poder desenvolverse con total tranquilidad, está también las situaciones de acoso sexual en los trabajos, el hostigamiento sexual, que es una práctica que lamentablemente está muy invisibilizada, pero que es muy reiterativa y que la sufren muchísimas mujeres. También en el plano de la educación, muchas mujeres se siguen viendo postergadas, ya no del acceso necesariamente, sino de la permanencia en la educación. Y por supuesto la pobreza sigue afectando de manera diferenciada a las mujeres. Ahora, el valor o el hecho de que las mujeres se dediquen a las actividades, por ejemplo, de casa, ¿cómo está siendo de alguna manera valorado? Yo particularmente tengo el idea de que es un trabajo importantísimo, encomiable, de la educación y la formación de los hijos. Pero eso es machismo, ¿no? No, que va machismo. ¿Usted cree, señorita Liz, que es un machismo puro pensar de que no puede haber un nivel de compartir en la casa de los hijos? Perdón, yo estoy de acuerdo contigo, Max. Lo que digo es, por ejemplo, Liz, me imagino que en una casa donde hay pobreza, si hay un hijo hombre y una hija mujer, probablemente si hay dinero para que estudie el hombre, me imagino, y dejan a la mujer en casa. ¿Eso todavía existe? No, no. Pero eso es machismo, eso no me parece que sea... Podría ser en algunas zonas. En realidad sí existen esas prácticas. Por eso le digo, ¿pero eso es machismo o eso es discriminación de género? Eso es discriminación de género y el origen de la discriminación de género es un tema educativo, ¿no? Existe el machismo. Claro, hay una relación ahí, ¿no? Hay una relación. Cuando nosotros demandamos igualdad entre los géneros es precisamente romper con las brechas de discriminación que existen entre hombres y mujeres. Y respecto al trabajo doméstico, pues efectivamente es un trabajo subvalorado. Por lo mismo es muy difícil que haya una responsabilidad compartida en las labores del hogar. Ahora las mujeres trabajan en el espacio público también, pero sin embargo siguen haciéndose también cargo en gran parte del cuidado del hogar, del cuidado de los otros. Eso genera una sobrecarga laboral en ellas, ¿no? Y un estrés que de compartirse las labores del hogar podría enfrentarse, ¿no? Y bueno, hay gente que piensa que hay labores que son mejor desarrolladas por mujeres, ¿no?
O eso también Bueno, en realidad no tiene por qué haber... no tiene por qué haber una diferenciación. ¿No? Hay labores que los seres humanos podemos desarrollar en general. Es cuestión de acostumbrarse nomás. Habilidades que podemos ir desarrollando en las personas. Lo que pasa también es que en el plano hay muchas habilidades que de repente los hombres no han desarrollado. Claro, por habilidades. Con ese impulso de desarrollo de esas actividades. Bueno, también el nivel de complementariedad que puede haber entre sexos y entre roles es importantísimo, porque también hacer una redistribución así casi proporcional, hasta qué punto será cierto. No se sabe, bueno. Y el otro día leí un documento de una señora, de una presentadora de televisión, que decía bien que ella estaba en contra de estas reivindicaciones femeninas, porque ella al final decía, hoy no sabemos cuál es nuestro rol. Nuestro rol, al final, por ejemplo, el rol de la formación tradicional de los hijos está siendo descuidada, porque muchas mamás obviamente tienen ya la necesidad de trabajar, ¿no? ¿Y quién se queda con los hijos en casa? No hay que imponer un rol, entiendo, ¿no, Liz? No hay que Lo que imponer pasa un es que rol. efectivamente no hay por qué imponer un rol único a una sola persona. Yo entiendo que el cuidado de los hijos tiene que ser responsabilidad de ambas personas. Y cuando a veces se dice, no, el machismo le enseña también a las mujeres porque son ellas las que crían a los hijos, en realidad es una forma de justificar ese machismo. Porque cuando uno dice son las mujeres las que crean a los hijos, estamos nuevamente quitándole la responsabilidad. No, le hablo de las actividades compartidas, estimada Liz. Las actividades compartidas que complementariedad también, o sea, en el fondo esto así funciona en las sociedades. Complementariedad lo veo por el lado de una responsabilidad compartida. De repente en una pareja pueden haber algunas labores que realizan bien uno, a otras labores que lo realiza bien otra persona, pero esta responsabilidad tiene que ser compartida. Ahora, la responsabilidad de los logros de los hijos tiene que ser compartida, así como la responsabilidad de los errores. Ahora, indudablemente los aspectos educativos, culturales, tienen que tener definitivamente mucho de importancia.